Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Estos ya son los últimos días de Jesús antes de ser crucificado. Ya es su último recorrido y casi se dirige a la ciudad de Jerusalén. La próxima semana estaremos tratando la entrada triunfal, Domingo de Palmas, y después Domingo de Resurrección. Entonces, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahora, el énfasis es que era jefe, no era solamente un simple publicano, era el jefe de los publicanos. Usted me puede preguntar qué significa un publicano. Un publicano es el cobrador de impuestos. Es aquella persona que se dedica a colectar los impuestos, que trabaja para el IRS, para Hacienda. Esa era la situación. En vez de los romanos, el pueblo judío tenía que pagarle impuestos de todo lo que entraba, de todo lo que hicieran, tenía que pagarle impuestos al imperio romano. Y en vez del imperio romano enviar romanos para que les estuvieran cobrando impuestos, ellos le daban permiso, le otorgaban la autoridad a ciertos judíos, levantaron a diferentes personas, dijeron: te podemos dar a ti la autoridad para que tú recaudes, para que tú colectes los impuestos de tu misma gente. Era una fabulosa oportunidad, una gran oportunidad de negocio, porque lo único que les pedía el imperio romano era: tú dame un cierto porcentaje, con que tú me des la cantidad que nos pertenece, que le pertenece al imperio romano, de allí en adelante tú puedes cobrar todo lo que tú quieras. O sea, aquí estamos tratando con una persona, Zaqueo, que no solamente era uno de los quienes cobraban los impuestos, era el jefe de todos quienes estaban cobrando impuestos. Y por lo tanto, ustedes imagínense ser uno de ellos, uno de los israelitas, uno de los judíos, quienes veían probablemente a un familiar o una amistad que de repente toma esa autoridad, toma ese privilegio, que también podríamos llamarle, que empezaba a cobrarnos impuestos. La forma que trataban, la forma que los categorizaban era peor. Tenían a ellos a los pecadores, y peor que los pecadores eran los publicanos, los colectores de impuestos. No socializaban con ellos, no les permitían entrar a las sinagogas, mucho menos al templo. Eran rechazados, odiados, detestados, menospreciados por la gente. Entonces este Zaqueo, a pesar de ser sumamente rico y jefe de todos los publicanos, la gente lo detestaba. Para que nosotros tengamos una idea más o menos de lo que está sucediendo aquí. Entonces es un hombre, Zaqueo, sí, es un hombre rico que ha estado sobresaliendo económicamente, pero detestado por su misma gente. Continúa diciendo: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Tenía él toda la intención de tener ese encuentro con Jesús. Era un hombre de bajo de estatura y había la multitud que rodeaba, y es muy probable que dentro de la misma multitud lo hacían a un lado. Aunque aquí la causa es por su estatura, pero usted se puede imaginar, donde la misma gente va rodeando, va siguiendo a Jesús, ven a este colector de impuestos y lo hacen a un lado. Dice: y corriendo adelante, él pudo ver la multitud donde venía Jesús, y dijo: Jesús va a pasar, toda la multitud va a pasar por este lado, entonces yo voy a correr. Dice: corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro, un árbol que crece grande y que también es muy fácil para escalar. Subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces él se sube a este árbol y está esperando a que Jesús pase. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, Jesús ve hacia arriba, Jesús puede saber que hay un hombre rechazado por las multitudes, odiado, detestado,
Pero Jesús lo que hace, Él sabe, lo ve. Mira, mirando hacia arriba le vio. Así como vio la viuda, así como vio al ciego, ahora Jesús está viendo a este hombre rico que está considerado como peor que un pecador. Le vio, dice la palabra, dice, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagínense, lo único que él quería era ver a Jesús. Él mínimo quería ver el rostro de Jesús. Ahora Jesús, que ve, y no tan solo cuando estamos hablando que Jesús está viendo, no simplemente está viendo el aspecto físico de la persona. Jesús está viendo las intenciones, el corazón de la persona, los pensamientos. Jesús ve el corazón de esta persona y le dice: hoy es necesario que yo pose en tu casa. Me voy a quedar en tu casa. Imagínese usted a la gente que estaba alrededor de Jesús. Imagínese usted a los otros discípulos. Ahora sus discípulos ya sabían, porque dentro de unos mismos discípulos había un ex colector de impuestos, Mateo, quien escribe el primer evangelio. Mateo era colector de impuestos. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos ¿qué? Murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente está viendo esta misma gente que está escuchando las enseñanzas, que está viendo los milagros de parte de Jesús. Ahora ven lo que Jesús, la decisión que Jesús ha tomado de ir a pasar la noche, a pasar el tiempo ahí con este hombre pecador, colector de impuestos, publicano, el jefe de los publicanos. Y la gente empezó a murmurar, porque ven, lo irónico es que Zaqueo, aunque era considerado un hombre pecador, el nombre Zaqueo significa inocente. Un hombre así como cada uno de nosotros que iniciamos nuestra vida, el recorrido de esta vida, la iniciamos con cierta inocencia. Y algo sucede a través de los años donde tomamos ciertas decisiones, donde hay ciertas influencias y en que empezamos a hacer cosas que después somos categorizados o viene el pecado. Damos fruto al pecado. Es muy probable que usted este día, usted vea las cosas que han sucedido en su vida. Escuche bien. Es muy probable que usted, al ver el historial de su vida, usted diga: ¿cómo fue posible? ¿Cómo es posible que yo haya hecho eso? ¿Cómo es posible que yo haya llegado hasta ese punto? ¿Cómo fue que yo llegué hasta ese punto? Ven, porque recuerda usted su niñez y usted recuerda esa inocencia. Usted recuerda que a pesar que pudo haber tenido unos buenos padres o malos padres, no es justificación alguna. Donde usted tuvo buenos padres y usted diga: ¿cómo es posible que ahora yo esté haciendo estas cosas cuando el ejemplo que me dieron mis padres fue esto otro? O donde el ejemplo que usted tuvo de sus padres, usted haya dicho desde niño: yo no voy a hacer eso, cuando yo sea grande yo no voy a hacer eso, yo no quiero ser igual que mi mamá, yo no quiero ser igual que mi papá. Y después pasan los años y usted se encuentra haciendo las mismas cosas. Y usted dice: ¿cómo fue posible? ¿Cómo es que pude yo caer? Y no es culpa de sus papás. No. Uno toma las decisiones. Uno decide si quiere o no quiere. Ahora, Dios nos ha diseñado con diferentes personalidades, con diferentes destrezas, habilidades. Tenemos a personas quienes les encanta estar entre la gente, quienes son líderes, quienes pueden estar entre un grupo de gente, y así es como ellos se fortalecen, es como ellos se motivan, estar entre la gente. Hay otras personas que estar entre la gente les detesta, prefieren
prefieren ser introvertidos y así es donde ellos descansan, donde ellos reciben un mejor alivio. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad distinta. A usted probablemente si lo pongan a que sea líder de un grupo o allí en el negocio donde usted trabaja, usted dice, es que no, a mí me da mucha pena, no puedo yo ser líder. Ustedes nada más díganme lo que yo tenga que hacer y ya es todo. ¿Por qué? Porque hay ciertas personalidades y esta es una área donde Dios te ha diseñado para que tú ya seas líder, si estés al frente de algo o que estés desempeñando ciertas funciones. Dios te ha hecho de cierta forma, te ha dado una personalidad única, exclusiva tuya para que tú cumplas el propósito, el llamado de parte de Dios para tu vida. Y cuando te encuentres de niño, tú puedes identificar, aún en los niños, yo puedo ver en Juliana y en Alessandra que son muy, muy distintas las dos. Yo veo, aunque usted no lo crea, yo sé que no lo va a creer, pero yo soy muy tímido. No se ría. Aquí, miren, aquí puedo yo estar hablando y todo eso porque desde la primaria, cuando iba en México a la primaria, allí sí yo era quien me memorizaba los poemas, yo era quien pasaba a cantar, yo era el que me invitaban para los bailables y todo. Pero ya fuera de allí, yo vivía con mi papá nada más así. Porque era muy, muy penoso. Ustedes probablemente me han visto. Que aquí no hay problema, sin ningún problema. Pero ya cuando hay como un tipo fiestecita o algo así, en ocasiones soy muy callado. Y yo veo, por ejemplo, en Alessandra eso. Juliana, oh no, Juliana es el centro de la fiesta. Y si yo no soy así, la que está tosiendo, así debe ser. No voy a decir nombres, pero si no salió a mí, definitivamente salió la mamá. Podemos nosotros ver la gran diferencia. Usted ve la diferencia en sus hijos. Cada uno de ellos tiene 5 hijos y cada uno de ellos, decía mi mamá, mira la mano, mira todos los dedos en la mano, aunque son de la misma mano, todos son diferentes. Cada uno de nosotros somos diferentes. Somos diseñados y hay ciertas habilidades, destrezas, hay algo que están haciendo que ya viene de naturaleza, que Dios ha puesto allí. Pero algo sucede, que ya sea por causa de las amistades, o ya sea porque si te gustaba estar al frente, que todos los demás, que la atención de todos los demás estuviera en ti, y para poder obtener esa atención entonces tuviste que hacer algunas cosas malas, o probablemente te tuviste que ir y hacer otras cosas. La cuestión es que algo sucedió conforme tú fuiste creciendo, la influencia que estuviste recibiendo, donde te llevó a que perdieras la inocencia. Y pasan los años y tú te preguntas, ¿cómo fue posible que yo, siendo ese niño tan inocente, esa niña tan inocente, cómo fue posible que yo haya tomado esas decisiones tan equivocadas? Y es muy probable que hayas hecho algo, que algo te haya sucedido. Y el problema es que no te has podido perdonar tú mismo. Porque esas faltas probablemente tengan nombre, tengan un rostro, que cada vez que veas a la persona te recuerde. Y sigas estirando eso. Te sigue molestando. A Zaqueo, aunque con nombre de inocente, día tras día le recordaban: miserable, traicionero, ¿cómo es posible que estés haciendo esto? Día tras día. Pero algo había en el corazón de Zaqueo.
Él quería ver a Jesús. Aunque la gente lo consideraba como pecador, aunque lo único que recordaba a la gente era el pecado y no la inocencia, había algo dentro de Zaqueo, así como lo hay dentro de ti, dentro de mí, que tiene esa inclinación de ver a Jesús. Que no importa lo que tengas que hacer. Zaqueo fue, corrió, se subió, se trepó a ese árbol, dijo: yo mínimo quiero ver a Jesús. Jesús vio su corazón. Y aunque la multitud lo haya estado menospreciando, pero Jesús lo vio. Jesús vio su corazón, así como Jesús ve tu corazón. Y Jesús dice: aquí estoy a la puerta de tu corazón. Estoy tocando, estoy llamando. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo. Posaré contigo, haré residencia contigo. Motivado Zaqueo, Jesús va. La gente estaba murmurando, pero Jesús, afuera la gente estaba murmurando de lo que Jesús estaba haciendo, sin saber lo que estaba sucediendo adentro de la casa de Zaqueo. Continuamos ahí leyendo. Dice en el versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La multitud no sabía lo que estaba haciendo Zaqueo, que la mitad de todo su dinero estaba a punto de dársela a todos los pobres. Es muy probable que dentro de la misma multitud hubiera pobres y ellos no sabían. Ellos estaban murmurando. Y aquí Zaqueo está tomando una decisión de bendecir la vida de esos pobres. Y ellos hablando mal. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, si he cometido alguna tranza, si alguno de ustedes lo he transeado, eso es lo que le está diciendo, se lo devuelvo cuadruplicado. Lo que le está diciendo es esto. Miren, la ley es que cuando estafabas a alguien, tenías que devolverle, por ejemplo, si le estafabas $100, tenías que devolverle los $100 más la quinta parte, que eran entonces un total de $120. Lo que está diciendo aquí Zaqueo no es solamente cumpliendo la ley, no, está diciendo cuadruplicado. Está diciendo: le voy a dar, si te estafé $100, te voy a dar $400. Estoy dispuesto. Nada me va a detener. Este dinero, todas estas ganancias, nada me van a detener, porque he encontrado la inocencia, aquel que me puede una vez más limpiar de todo el pecado, aquel que me puede hacer justo. Te he encontrado a ti, Jesús, y no hay nada más importante en esta vida. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Jesús viendo su corazón y las intenciones, sus acciones, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué podemos aprender acerca del amor de Dios aquí? Veamos. En estas pasadas 2 semanas vemos a Jesús, a un Jesús que tiene compasión hacia una viuda. Ve a una viuda y ve que la viuda no podía ya, tenía algo que ella ya no podía hacer, y Jesús interviene, que nos está enseñando. Bíblicamente nos pide, Dios nos pide que nosotros cuidemos de las viudas, de los huérfanos, que tengamos cuidado. Hay ciertas cosas que ellas no pueden hacer, que nosotros estemos allí al tanto. Que cuando tú veas a una persona que no puede hacer algo y tú lo puedes hacer, que tú vayas allí al rescate. Después Jesús tiene misericordia de un ciego que, aunque podía hacer otras cosas, pero no le permitía, su ceguera no le permitía funcionar en la vida. Es muy probable que tú te encuentres en esa situación, que haya algo en ti, no necesariamente físicamente, pero que haya algo
que te esté deteniendo para que tú puedas salir adelante, para que puedas cumplir las metas, los deseos de tu corazón, o que tú conozcas a alguien más y que tú puedas hacer algo para que esa persona entonces pueda salir adelante. Porque cada uno de nosotros, de cierta forma, si has estado saliendo adelante, es muy probable que alguien se haya tomado el tiempo, que alguien te haya ayudado, que alguien te haya entrenado, que alguien te haya capacitado, que alguien haya dicho: ¿sabes qué? Me caes muy bien. O ¿sabes qué, mijo, mija? Voy a hacer todo lo posible para que tú salgas adelante. A alguien se tomó el tiempo. Jesús tuvo misericordia e hizo la diferencia en este ciego, donde él ahora iba a poder salir adelante en la vida. Ahora Jesús está viendo a un pecador, donde las multitudes, sus familiares, sus amistades, todos lo han condenado, lo han desechado, lo han desamparado. No le permiten venir a adorar a Dios. Jesús lo ve y le dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que no se nos olvide el motivo de que haya venido Jesús, que vino Jesús. Y si algo tú y yo podemos aprender de eso, es tener compasión, tener misericordia y saber que no importa qué tan despreciable sea la persona, Cristo murió por ellos.